¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, quisiera tocar un tema importante, y es que alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado si hay alguna manera de evitar que los psicópatas se coloquen en posiciones de poder. Porque vivimos, y no seamos tontos, en una patocracia. A nivel mundial, este tipo de personas que no tienen conciencia, que no tienen empatía, hacen del mundo lo que quieren. Son los conocidos lobos, tiburones. Pero miren, a pesar del creciente interés en la ciencia y en la psicología de los sociópatas, los psicópatas o los narcisistas, parece que la sociedad actual ya ha perdido la vista de cómo estas personas pueden sabotear el tejido central de una civilización o de una nación. Y es muy fácil hipercentrarnos en las ideologías colectivistas como fuente de nuestros problemas y olvidar que estas ideologías no funcionan en el vacío, no pueden causar estragos por sí mismos, porque necesitan personas psicópatas que los dirijan a hacer un daño real. Entonces, hay algo en este colectivismo que se presta a la proyección y la hipocresía. Este colectivismo es organización por fuerza en lugar de ser voluntario. ¿Cómo le meten a los jóvenes hoy en día todas estas colectivas mentalidades, ideologías, cómo te debes de comportar y qué es lo correcto? Supongo que cuando su ideología política se convierte en su religión, es fácil convertirse en algo fanático. Y aunque los fanáticos encuentran poder en su determinación y su cultismo, también tienden a carecer de conciencia de sí mismos. Literalmente se vuelven locos de devoción a causa hasta el punto que pierden la noción de si su causa era justa o no. Vean, por ejemplo, aquellos que han endiosado todas estas personajes que se los han torcido prácticamente en ya sea una secta, un negocio piramidal, alguna de estos coaching coercitivos. Su comportamiento se vuelve cada vez más errático e inconexo, y cada persona con la que se encuentran que no comparte su punto de vista es inmediatamente vista como una especie de enemigo herético que necesita ser expulsado o quizás hasta destruido. Es como los bolcheviques en su momento en la Unión Soviética, es como los Social Justice Warriors a día de hoy. Y es que para los forasteros que miran hacia adentro, los fanáticos son una fuente inagotable de comedia. No puedes evitar reírte porque sus tics, crics y arrebatos son absurdos y sin sentido. Solo echemos un vistazo a Lips of TikTok para ver una montaña de ejemplos. Y mientras no tengan ningún poder real, estas personas actúan como una especie de recordatorio de lo que puede suceder cuando los seres humanos abandonan la razón por la locura. Pueden ser atemorizantes, pero sirven para entender y mantener al resto de nosotros con los pies en la tierra. Sin embargo, cuando ganan poder, es cuando las cosas dejan de ser divertidas. Las civilizaciones a lo largo de la historia han abordado constantemente el problema de los fanáticos, pero la mayor amenaza es la existencia de los narcisistas y de los psicópatas, que se escabullen en posiciones de autoridad y fomentan fanatismos entre las masas. Generalmente los psicópatas son vistos como una especie de anomalía que se identifica rápidamente y que se evita para evitar que escalen demasiado en una escalera de influencia social. El problema es que no son tan raros como cabría esperarse, y muchos de ellos tienen la capacidad de esconderse entre la manada. Alrededor del 1% de la población determinada está compuesta por estas personas, mientras que otro 1% son sociópatas y alrededor del 5% de las personas se identifican con rasgos narcisistas. Estos están absortos en sí mismos y se ven a sí mismos como superiores a los demás. Creen que tienen derecho a la adoración y a la autoridad. Estos, los sociópatas, tienen una incapacidad de sentir empatía por los demás, y esto los hace poco prácticos como líderes. En cambio, los psicópatas también muestran una falta de empatía, pero también tienen una propensión a la violencia física o emocional. Se alegran de que algo mal le pase a los demás y perpetran una gran cantidad de delitos que son violentos.
aunque estos son el 1% de la población, representan entre el 15 y el 25% de los encarcelados en alguna penitenciaría. Y no se puede exagerar esta lastre que ejercen sobre la sociedad. Definitivamente existe cierta superposición entre diversos tipos, pero en general, cerca del 10% de los seres humanos ya exhiben disfunciones psicológicas peligrosas, y en su mayoría inherentes que a menudo no son tratables. Piense en esto por un momento. 10 de cada 100 personas ya están haciendo TikTok en bombas de tiempo, esperando hacer la vida miserable para el resto de nosotros. Sin duda alguno de ellos todavía puede funcionar en la sociedad, y es que los sociópatas en particular pueden volverse valiosos en campos donde se requiere menos empatía para realizar ciertas tareas. Particularmente son adecuados como cirujanos, técnicos de emergencias médicas, soldados, bomberos y cualquier otro trabajo en el que ver a las personas con dolor no les impediría salvarles la vida. No necesariamente se alegran de ver a otros en este sentido, pero tampoco se sienten afectados emocionalmente por ello. Y mientras nunca se les permita ocupar posiciones de influencia sobre grandes grupos de personas, pueden servir para algo bueno para el público. La historia nos muestra que no es tan fácil investigar y evitar que las personas con trastornos psicológicos ingresen en instituciones que ofrecen poder. De hecho, muchas de las monarquías y de los imperios se construyeron sobre sistemas que permitieron que estos psicópatas y narcisistas floreciesen, porque dependían de la sucesión genética. Y si un monarca tenía un hijo predispuesto a esto, no importaba. Ese príncipe enloquecido algún día se convertiría en rey, y poco se podía hacer al respecto. No hubo proceso de investigación, y además, muchos de estos rasgos se transmiten genéticamente, lo que significa que una estructura de poder construida sobre la base de esta herencia podría volverse progresivamente más destructiva a medida que los psicópatas se casan con la realeza. Esto ayudaría a explicar por qué el comportamiento de psicópatas está sobrerepresentado entre las monarquías del pasado. Amigos, vean lo que ha sucedido en la historia. Vean cómo enloquecen estas personas que llegan a la cima del poder y lo conservan a través de generaciones. La creación de la democracia y las repúblicas democráticas se diseñó en parte para ayudar a eliminar individuos aberrantes mediante el uso de elecciones abiertas y el proceso de la votación. En otras palabras, que la gente escudriñe a los candidatos y saque a los locos de los círculos de poder. Pero desafortunadamente, esto no funciona muy bien si todos los candidatos son psicópatas y si el público no tiene una opción real, y por extensión, estos también han encontrado formas de eludir el proceso político y controlarlo para participar directamente en él. El mundo empresarial y las instituciones financieras permiten que los psicópatas también influyan en la política desde detrás de las cortinas, comprando candidatos, sus lealtades o investigando a otros candidatos, y solamente, ojo, permitiendo a aquellos con hábitos tanto psicopáticos como narcisistas o similares a través del proceso de selección y en la arena política. De otra forma, obviamente no estarían jugando con ellos. En las sociedades tribales y en las sociedades más pequeñas de baja tecnología, la capacidad de identificar y erradicar estos individuos psicológicamente quebrados y de evitar que se conviertan en líderes fue más fácil, pero en medio de los vastos imperios y la tecnocracia es mucho más simple para los psicópatas esconderse entre la gente normal y mezclarse. Por lo general, comparo a estos invasores con la historia mitológica de vampiros por esa razón. Realmente no puedo pensar en una mejor analogía. Se insinúan en una población, toman posiciones de influencia que los protege de la sospecha y luego sangran sistemáticamente una ciudad. Esto es lo que hacen, esta es su naturaleza. No se pueden arreglar, solamente se puede eliminar cuando se elimina un parásito de su huésped. Estas personas son las principales amenazas de toda civilización. Son moradores del caos y conspiran activamente para suplantar a una sociedad libre. Son lo que se le llama organizados primarios y de hecho trabajan juntos para beneficio mutuo, como una manada de lobos. Representan el 1%
del 1%, es decir, los globalistas. Y estos psicópatas en parte superior de la pirámide se han organizado durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con los millones de personas con estos rasgos? ¿Qué sucede cuando se les da una forma de congregarse? Amigos, yo creo que todos los que me están escuchando ya estarán viendo a su clase corporativa, a su clase política, a su clase de poder que han conocido. Pero ¿qué hay en este sentido, no? Cuando hay personas, millones de ellas, con este tipo de rasgos. En la sociedad moderna y las redes sociales de la gran tecnología han crecido circunstancias aún peores, porque ahora la gran comunidad psicopática ya no está aislada. Este 1% que solía estar relegado en su mayoría en rincones tranquilos y al margen de la humanidad, ahora pueden organizarse en turbas agresivas de cientos de miles, y esto lleva a millones de ellos, tanto psicópatas como narcisistas menores. Esto está creando una subcultura de lo que yo llamaría locura comunitaria. Y como dice el viejo refrán, los pacientes se están apoderando del asilo. ¿Se acuerdan que antes lo que se escribía en los pasillos de un manicomio, hoy en día se vuelve políticamente correcto? Vemos esto específicamente ya sea con la izquierda política o la ultraderecha política y la promoción abierta al narcisismo como una forma de vida aceptable. Esto no quiere decir que ellos no intenten infiltrarse también en muchos otros círculos. Solamente que, por ejemplo, en el caso de los izquierdistas, son mucho más acogedores de lo que es su clase. Estas son personas que alguna vez se sintieron impotentes porque fueron quizás rechazados y ahora quieren venganza. La cuestión es que originalmente fueron rechazados de la influencia por una buena razón, porque no están equipadas psicológicamente para mantener ninguna medida de poder, y ahora se les está entregando un control institucional y se los está azotando con un frenesí espumoso. Se ven a sí mismos como los desamparados, pero en realidad están emocionalmente atrofiados y discapacitados. Se les impuso un tipo de espera permanente para proteger al resto de la humanidad. Pero ¿cómo se afronta este peligro? No solamente en un corto plazo, sino también en largo plazo. Nuestra cultura debe de cambiarse fundamentalmente teniendo en cuenta que ellos y otros rasgos aberrantes están ahí. Ya no podemos ignorar el efecto de que estas personas tienen en la humanidad y en su conjunto, y el primer paso requeriría la separación de movimientos e instituciones que promuevan comportamientos en este sentido. En otras palabras, tenemos que volver a un modelo de aislamiento para las personas con inclinaciones psicopáticas, en lugar de tratarlas como si fuese una especie de grupo de estado de víctima que necesitan atención especial y de una crianza, burbujas especiales, espacios seguros. Ustedes saben a qué me refiero. Pero como se señaló, en muchos casos estas características son inherentes, es decir, ya nacen con ellas. No se pueden tratar, no se pueden solucionar este problema porque no se trata de una enfermedad como la de una estructura psicológica completamente distinta. Bien ser una especie diferente y además depredadores, porque no hay convivencia mutua con ellos, nos ven como comida. Los candidatos a puestos de autoridad tendrían que ser evaluados por psicopatía, narcisismo y sociopatía. Y si tienen demasiadas señales de advertencia, no se les debería de permitir realizar este tipo de trabajos. Esta es la única respuesta más allá de cambiar fundamentalmente la forma en que funciona nuestro sistema electoral, a lo que tampoco nos oponemos necesariamente. Un sistema de lotería al azar para trabajos gubernamentales, junto con límites estrictos de mandato, no solamente para puestos políticos normales, sino también en puestos burocráticos. Sería al menos mejor que lo que tenemos ahora. Preferimos arriesgarnos a la posibilidad de que personas menos calificadas sean elegidas al azar para el gobierno que tener un sistema que atraiga una cultura concentrada de parásitos maliciosos. Pero, ¿qué mejor manera de desanimar a estos psicópatas que quitarles los beneficios a largo plazo de trabajar en el gobierno? ¿Qué mejor manera de romper la influencia de los elitistas corporativos que quitarles su capacidad para financiar o elegir a los candidatos que terminarán en el cargo? Incluso,
Si pudieran comprar algunos funcionarios, con límites de mandato tendrán que comenzar una y otra vez con la última generación de nuevos funcionarios. Algunos por supuesto señalarán que cambiar el sistema mañana requeriría deshacerse de los psicópatas que ejecutaron hoy. Estoy de acuerdo, pero es un dilema. Lamentablemente, una vez que ellos se organizan y la historia arraigada nos dice que no se moverán sin la fuerza del uso del puño, no les importa las protestas, no les mueve la razón y la lógica, no les importa que la gente la está pasando mal, las masas siempre se verán a sí mismos como los legítimos gobernantes de nosotros, los campesinos menores. Derivan la supremacía de turbas de atrofiados que lideran y explotan, y casi el 10% de la población que cuando se organiza se convierte en un ejército de rabiosos obreros hambrientos del resto de la masa del poder. Podemos y debemos seguir separándonos de la mafia colectivista y de los fanáticos, pero todos ellos ven la separación como un desafío e intentarán interferir. Eventualmente harán una pelea y tal vez esto sea lo mejor. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Nos vemos hasta el próximo video programa. Recuerden esto, piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos a ellos. Hasta luego.